Ok, creo que estoy grabando. Bueno, ¿dónde tengo mi transparencia? Están por acá, donde dice. Ahí va. Entonces, en la clase pasada introducimos a ver, un momento, creo que... ah, ya. Em, Creo que después no. Ok. Eso es otra forma. Acá lo veo. Correcto. Ya, disculpen. En la clase pasada entonces vimos el cuerpo negro y anteriormente habíamos introducido la, 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 la ecuación de transferencia radiativa con y la ecuación de transferencia radiativa bueno, para el caso de un continuo de blancos y partículas absorbentes. Ahora lo que vamos a hacer entonces es considerar el caso de medio discreto, en los cuales los blancos absorben ciertas frecuencias de radiación, no un continuo de frecuencia. Entonces, en ese caso, la manera de describir la interacción entre rayonamiento y la materia es a través del formalismo que introdujo Einstein, que incluye entonces los coeficientes em, de la- los coeficientes de Einstein que permiten describir el acoplamiento de radiación con la materia. Entonces hay tres coeficientes. Tenemos el coeficiente el coeficiente A, que no... tengo de nuevo el mismo problema que ya no sé cómo anotar en el Zoom. Okay. Reactions. Déjenme ver si acaso logro anotar acá. ¿No? Room, chat, post, no. Bueno, no estoy compartiendo. Ah, perdón, se me olvidó compartir la pantalla. Ahora va a ser más claro. Sí, a mí quizás. Ya, ahí sí. Ok. ¿Están viendo mis transparencias? Sí, profe. Ya, ok. Entonces, como les estaba contando, no sé cómo anotar aquí de nada. Ok. um, mm, Ahora no estoy viendo el chat. Aquí va. Esto es. Voy a volver a cerrar. Ahí va. Bueno, voy a usar el mouse nomás para que puedan ver el mouse. Este es el coeficiente de decaimiento espontáneo, um, que es una tasa de probabilidad, es decir, no, para tiempos cortos, la multiplicación de A por T nos daría la probabilidad de decaimiento en un tiempo T. Y este B y J, por este J promedio, es B por la intensidad específica promedio, nos da la probabilidad de absorción por unidad de tiempo, es decir, de cuál es la probabilidad de absorción de un fotón. El primero entonces era el decaimiento espontáneo, la emisión de un fotón. El segundo es la probabilidad de absorción por unidad de tiempo. Y el tercero es la probabilidad de emisiones estimuladas. Entonces, los dos primeros son como bastante intuitivos. Está la idea con el coeficiente A de un decaimiento espontáneo,
es decir, de que el sistema puede estar en un equilibrio metaestable y va a decaer a un estado de equilibrio estable en el cual no se va a mover. Entonces eso estaría dado entonces por ese coeficiente A. Y en cambio este otro coeficiente B, de un nivel I a un nivel J superior, sería la probabilidad de absorción de fotones. Y eso lo expresamos como el producto de P por J, porque justamente hay mientras más fotones incidentes, más absorción va a haber. Y J entonces es el campo de intensidad específica medio, promediado en todas direcciones, y además integrado en frecuencia, en que phi es el perfil de la línea, es decir, una línea atómica o molecular o un medio discreto tiene una frecuencia en reposo, que sería el centro de la línea, que tiene un cierto ancho, y la forma de ese perfil de línea está dado por típicamente una gaussiana o una lorentziana, en función del caso, pero es una función angosta en torno a la frecuencia en reposo. Y entonces está ese tercer coeficiente, que es el coeficiente de emisiones estimuladas, que eh, el coeficiente de emisión estimulada es es un proceso no, digamos, no tan intuitivo, que fue el que introdujo Einstein de eso, de hecho. ¿A dónde dejé el? Entonces, en ese proceso la idea es que tenemos un, que tenemos, ¿y esto qué es? Esto se me corrió ya. Bueno, ok, lo voy a tirar para allá de vuelta. Em, a ver, un momentito. No importa. Entonces tenemos ¿qué onda? Entonces tenemos, disculpe, tengo un problema con ¿por qué bueno, ok, esperen un cachito, tengo que resetar ese tablet. Mm, Ahí sí. Entonces tenemos un fotón que incide entonces sobre am, un átomo que tiene entonces, imaginemos un átomo de hidrógeno que tiene entonces varios niveles, por ejemplo acá en califique 2, y tenemos entonces un electrón, um, entonces tenemos un electrón, por ejemplo acá, que, y esto, bueno, esto de acá sería el nivel I, esto sería el nivel J. La energía de este fotón está la frecuencia de ese fotón casa justo con la diferencia en energía entre esos dos niveles, y entonces acá puede ocurrir el proceso de emisión inducida, en que este electrón decae del nivel J al nivel I, y al hacerlo emite entonces un fotón. Entonces viene el mismo fotón inicial, y el resultado de esta emisión inducida es entonces dos fotones. Viene uno de los cuales es el fotón incidente, y después hay dos fotones que siguen el camino en dirección al fotón incidente. Es decir, hay, es el proceso de emisión inducida, en que mientras más fotón incidentes, más voy a hacer decaer un estado excitado por J a un estado excitado I. Entonces,
el proceso de acoplamiento radiativo, en el caso de sistemas discretos, entonces está descrito por ese perfil de línea, y um, ese, ese perfil de línea también tiene entonces un ancho en frecuencia, que está directamente relacionado con el principio de incerteza tiempo-energía, en el cual la idea es esta. Entonces tenemos ese principio de certeza tiempo-energía en que no tenemos incertidumbre sobre la energía del sistema en un tiempo delta t. Es decir, de que si quiero saber cuál es digamos, si quiero saber cuál es el estado de energía en un cierto tiempo t, ese estado de energía es más incierto mientras más chico es ese tiempo delta t. Entonces uno pone una, una igualdad, es decir, no una igualdad, pero igual a delta E por delta T a H, del orden de H, y entonces ese tiempo en el cual el átomo, pensemos en un átomo, puede estar en ese estado excitado, está dado por la probabilidad de decaimiento A, entonces sería el recíproco de A. A es la tasa de decaimiento por unidad de tiempo, entonces el recíproco sería la vida media del sistema en su estado excitado. Um, y eso a su vez está relacionado con el ancho de energía, ¿no es cierto? Porque tenemos, a ver, escribamos ese principio de incerteza acá. ¿Ya? Entonces, por certeza dice delta E va a ser entonces H por delta nu por delta T. Esto sería entonces el delta de energía del orden de H. O sea, podría ser H barra, eso es aproximado, ¿ok? Entonces tenemos que, de ahí tenemos que el delta T es del orden de 1 partido por el delta nu. Entonces vemos que el ancho, ese delta nu, es el ancho del perfil de línea. Aquí vamos a graficar este perfil de línea así. Tenemos phi de nu, centrado en la frecuencia en reposo, y entonces tenemos un ancho de línea dado por este delta nu. Bueno, que sería, por ejemplo, en la gaussiana, el ancho total a media altura. Entonces, resulta que los coeficientes de Einstein, bueno, eso es para relacionar delta nu con A, es decir, el ancho de la línea está relacionado con la tasa de decaimiento, eso por el principio de incerteza tiempo-energía. Y otra propiedad importante de los coeficientes de Einstein es que uno puede hacer un balance detallado, en los cuales uno iguala las tasas de excitaciones con las tasas de desexcitaciones, y obtiene entonces estas relaciones entre los coeficientes de absorción, que sería el B y J, y el coeficiente de desexcitaciones inducidas, BJI. En que estos G que hay acá son la degeneración de cada nivel. Entonces, G sería el número de estados que tienen la misma energía que el nivel I. Ok, entonces voy a escribirlo acá. Es G sub I, sería la degeneración del nivel I. Es decir, del número de estados con la misma energía. ¿Ok? Um, y también el mismo balance detallado permite relacionar el coeficiente de desexcitación espontánea con el coeficiente de desexcitaciones inducidas. Entonces, están los tres coeficientes relacionados y basta con poder calcular o medir uno para poder sacar los otros dos. ¿Okay? Entonces, ese argumento de balance detallado, no sé si lo muestro acá, parece que no. Es bien sencillo, voy a tratar de reproducirlo. Aquí, con un color. mm, Ya. Entonces, la idea es esta. Entonces, tenemos
la desexcitación, hablemos mejor de las excitaciones. Tenemos un sistema en un nivel I y otro sistema en un nivel J, otro estado J. Entonces estamos viendo las excitaciones, todas las transiciones de I a J. Las excitaciones entonces serían J integrado en frecuencia por B de I a J. Y eso tiene que ser igual a la tasa de desexcitaciones, que sería entonces el A y J, más la tasa de desexcitaciones inducida, que sería B, J, I. Entonces, y eso tiene que ser multiplicado por el número de blancos por unidad de volumen, es decir, la densidad de especies en nivel I, y acá vamos a poner la densidad de especies de átomos en nivel J, y acá entonces agregamos también el número de blancos en el nivel J. Entonces, esto sería el balance detallado. Si nos ponemos en equilibrio termodinámico, entonces ahí J es B centrado en la función de Planck, centrado en la línea, para una línea angosta. Entonces, eso es. Eh, y NJ partido por NI es la degeneración del nivel J por la energía de ese nivel, dividido por la degeneración del nivel I por la energía de ese nivel. Entonces eso es igual a GJ partido por GI por E a la menos H nu partido por KT. Entonces la función de Planck es, que lo voy a ir a buscar acá, la vimos recién, lo tengo acá. Entonces tenemos que el Venu es 2H nu cubo partido por C cuadrado E a la H nu partido por KT menos 1. Y entonces lo inyectamos en la ecuación de balance detallado. Me va a dar eh, B y J. Entonces primero vamos a dividir todo por NI. Tenemos J, voy a tener entonces el Vnu por B y J es igual a, perdón, es AJI, me equivoqué en el orden porque es del nivel superior al nivel inferior, por GJ, GI, E a la menos H nu partido por KT, más el Vnu, eh, y ahí entonces había un NJ también, que es Vnu por BJI por el GJ dividido por GI por E a la menos H nu partido por T. Eh, a ver, sí, eso es. Entonces, ahora podemos elegir temperatura de referencia y, por ejemplo, si llevo la temperatura a cero, entonces cuando la temperatura baja, la función de Planck, al bajar la temperatura, la función de Planck va a ser, esta función de Planck cuando t va a cero, esto es infinito, entonces esto es como 2h nu cubo partido por c cuadrado por e a la menos h nu partido por kt. Y em, con, sí, esto es. em, y este término de aquí, BJ, el BJ por e a la menos h nu partido por kt, eso me va a dar, em, a ver, no, t va a cero, esto de acá es infinito, entonces es mucho más grande que este uno, donde el precio me queda e a la menos h nu, ¿sí? Tengo
Tengo el menú acá también, sí. Ok, entonces, hasta estoy demorando un poco mucho en esto. Entonces acá ponemos el límite S, me va a dar 2h nu cubo partido por c cuadrado por e a la menos h nu partido por t por b. Y eso es igual a el AJI por los GJEI por e a la menos h nu partido por t. Y este último término me va a dar el BJI por el GJGI. Y acá tengo un e a la menos h nu partido por t cuadrado. Entonces, puedo dividir por e a la menos h nu partido por t. Y ustedes pueden ver de que si divido por este término, entonces, este término va a ir a cero, porque me va a salir una potencia acá. Y tengo entonces la relación entre AJI y BIJ. La otra relación se da cuando t va a infinito. Entonces, ahí cuando t va a infinito, la función de Planck es, el otro límite de la función de Planck va a ser, si t va a infinito, esto va a ir a 1, entonces, eh, el exponente es muy chico, es como 1 más h nu partido por kt, entonces tenemos que el b nu, cuando t va a infinito, va a 2h nu cubo por c cuadrado por 1 más h nu partido por kt menos 1. Entonces eso me va a dar, se va a ir el h, me va a dar el 2 nu cuadrado partido por c cuadrado. 2 nu cuadrado partido por c cuadrado. Y por otro lado, cuando t va a 0, perdón, esto estamos viendo infinito, t va a infinito, este término de acá, este va infinito, es 1, también este término de acá va a ser 1. Y este término de aquí es, este término de acá es, el límite de acá va a ser de, a ver, BJ, estoy bien con este límite, es 0, no tenga infinito, entonces esto es sí, la primera es el desarrollo en Taylor. A ver, entonces aquí también voy a tener el mismo n a la menos h no partido por t. Mm, B nu por, perdón, no es el B nu, es el límite, 2 nu cuadrado, que por c cuadrado por b y j, igual a j y t j t i. Este límite será 1, con va a 0, no, pues, este infinito, correcto, e a la, bueno, sí, es 1, más b nu es 2 nu cuadrado partido por c cuadrado. Me contaría acá en el límite. Ahí este límite me tiene que dar un KT acá arriba también. Entonces, aquí también hay un KT que está acá. Y aquí también hay un KT. Y este entonces va a ser E a la, bueno, este límite también me da un 1 multiplicado por BJI y por la degeneración de los niveles J y G. Entonces, acá ven de que cuando se va a infinito, estos dos términos, este término de acá y este término de acá, dominan con respecto al término que es constante con la temperatura. Entonces, podemos igualar estos dos términos y tengo que B y J es igual a BJI por GJ dividido por GI. Bueno, me costó, pero ahí está las relaciones de balance detallado que le estaba comentando. Entonces, ese argumento de igualar el número de excitaciones a desexcitaciones
nos permite describir esta relación entre los coeficientes de Einstein, en que el truco en realidad es decir, bueno, la materia no depende es decir, los átomos, las propiedades de los átomos no dependen del medio en el cual están. Entonces yo los pongo en equilibrio termodinámico y voy a los límites de temperatura de infinito, y entonces puedo ver esta relación entre el coeficiente de Einstein. Entonces, la ecuación de transferencia, en el caso de, o sea, habíamos visto la ecuación de transferencia para el caso de un medio continuo, y acá entonces la estoy introduciendo para un medio discreto. Tiene la misma forma, con un J y un alfa, pero la manera de escribir el scattering es distinto. En este caso tenemos, bueno, esto es una particularización, pero la función fase es isotrópica si es que los átomos, las moléculas, están desordenados. Es decir, podría no ser isotrópica en el caso de un medio magnetizado en los cuales las moléculas con momento dipolar magnético se ordenen, ¿no es cierto? Ahí podría no ser isotrópica. Pero si nos ponemos en el caso de un medio en el cual lo gaseoso, en el cual, o un plasma en el cual los átomos y las moléculas están desordenados, la función fase entonces isotrópica, constante. Y entonces el coeficiente de emisión en este caso está dado por el número de especies que están en nivel excitado. Entonces el número de especies que están en nivel excitado multiplicado por la tasa de su excitación. Entonces tenemos N por A, sería, a ver, escribámoslo acá. Tenemos que NJ por AJI sería entonces el número de desexcitaciones por unidad de tiempo y por unidad de volumen. ¿Ok? Porque este A es la tasa de desexcitación para un solo átomo. Entonces acá estoy multiplicando cuántos átomos tengo en el nivel excitado por la tasa de excitación de cada uno de ellos. Y bueno, si quiero tener cuánto es la potencia emitida, multiplico por H nu, y cuando lo quiero tener por unidad de ángulo sólido, como es el porcentaje de emisión, dividido por 4pi. Entonces eso me da potencia por unidad de ángulo sólido, por unidad de volumen, por unidad de tiempo. Y además, entonces, eso sería entonces el número sería efectivamente la potencia total emitida en la línea. Pero si quiero saber cuál es la dependencia espectral, voy a agregar acá, entonces, voy a agregar aquí el perfil de la línea, de manera que voy a tener entonces ah, el coeficiente de emisión en función de la frecuencia. Entonces, claro, si quiero tener la potencia por unidad de volumen, integro. Entonces, el J, si quieren, sería simplemente la integral de nu por J nu. Okay. Y este phi nu, entonces, una cosa importante es que la integral de d nu de phi nu de nu está normalizada. Ok, entonces eso sería el coeficiente de emisión. En el caso del coeficiente de absorción, entonces, bien parecido, tenemos acá el mismo argumento, es decir, la contribución de las absorciones puras, es decir, de todas las absorciones de fotones que conducen a una excitación al nivel J, va a ser, la densidad de especies en el nivel de abajo, multiplicado por la tasa de transición. Y bueno, claro, tengo que multiplicar por el J para tener el número de transiciones, ¿no es cierto? Pero estamos viendo el coeficiente de absorción solamente por ahora. Entonces recuerden que es el D I nu es menos alfa I nu por ds. Entonces este es el alfa que queremos escribir ahora. Entonces este alfa de absorción, si quieren, va a ser el número de excitaciones desde el nivel inferior al nivel superior. Y bueno, no es el número en sí, sino que es cuánta energía pierdo, entonces lo multiplico por la
la energía del fotón y también por 4 pi para tenerlo por unidad de ángulo sólido. Ahora, vimos que existe el fenómeno de desexcitaciones inducidas, es decir, de que ese mismo incidente me puede conducir a desexcitaciones, um, y entonces eso va a aumentar el número de fotones en la línea de propagación. Entonces, para tomar en cuenta ese efecto, corregimos este coeficiente de absorción por las desexcitaciones inducidas. Es decir, eso mismo. Esto de acá entonces me va a dar el número de fotones que vuelven a la línea a la línea de propagación. Sería un poquito lo que juega el papel del scattering en el caso del medio continuo. Pero en el caso de un medio discreto, en realidad existen entonces estos 3 procesos nomás: las desexcitaciones espontáneas, las desexcitaciones inducidas y, y las absorciones. Entonces, acá están las absorciones, acá está la desexcitación inducida y acá está el coeficiente de desexcitación espontánea. Entonces, eh, la ecuación de transfer sí es esta misma, la misma ecuación 47, la voy a escribir acá. Que para el caso de un medio discreto, cuando tienen que trabajar con átomos o moléculas, escribimos la ecuación de transfer de la misma manera. Es entonces J nu menos alfa nu y nu. Pero el J nu está dado por la ecuación 55 acá, y el alfa nu está dado por la ecuación 56. Entonces, si hay alguna vez cuando uno tiene que trabajar con líneas espectrales, esta es la versión de la ecuación de transfer que hay que usar. Y cuando se trabaja con un medio continuo, que podría ser la propagación de radiación a través de un medio, o sea, una fase que tenga polvo, polvo interestelar o interplanetario, usamos la versión anterior, la que tiene la función fase y todo eso. Ok, entonces en lo que queda de hoy quiero introducir la idea de profundidad óptica. Son definiciones básicamente. Lo primero es que es común usar la opacidad en lugar del coeficiente de absorción. Y la opacidad está dado por esta relación, es decir, alfa es el coeficiente de absorción, es la opacidad multiplicado por ρ, donde ρ es la densidad de masa. Entonces, con eso también podemos introducir la profundidad óptica, que sería la integral a lo largo de la línea de visión del coeficiente de absorción, y lo podemos también escribir como la integral en la línea de visión de ρ por capa, es decir, por la opacidad. Y podemos escribir lo mismo entonces para scattering. Hay una cosa interesante que notar acá. Yo puedo escribir acá, por ejemplo, para el caso de la profundidad óptica de absorción, la puedo escribir en términos de ρ por capa nu absorción. Y si yo les digo, el medio que esto de acá es constante a lo largo de la línea de visión, entonces lo saco afuera de la integral, va a ser entonces capa nu a por la integral en toda la línea de visión de ρ, y esto es la columna de masa. Entonces, si este de acá está en gramos por centímetro cúbico, esta de acá, en cambio, está en gramos por centímetro cuadrado. Toda la masa de aquí. Ok, entonces lo mismo para scattering. Entonces, con eso podemos también a ver, sí, entonces, ahora queremos estimar cuál es la distancia típica recorrida por los fotones antes de ser absorbidos. Entonces, vamos a notar primero que la probabilidad de absorción es a lo largo de un cierto recorrido S está dado por E a la menos tau absorción. A ver, veamos eso. Tenemos entonces que teníamos la ecuación de transfer, nos dice que T y nu
es igual a menos alfa nu ds, nu por ds. Y entonces eso lo puedo escribir, así entonces solamente para la parte de absorción, ¿ok? Eso lo puedo escribir como menos inu por d tau, en que introduje entonces la profundidad óptica alfa nu por d3. Entonces la solución de esta ecuación de transfer con absorción pura sería inu, sería el inu en s igual 0 por e a la menos tau, en verdad, pero voy a escribir aquí tau igual 0, porque es una función de tau, por e a la menos tau. ¿Ok? Entonces, si dividimos acá por h nu, ven ustedes de que esta relación nos dice cuánto va a disminuir la densidad de fotones con esta frecuencia nu a medida que entramos en el medio. Entonces, acá voy a hacer esta e a la menos tau. Se puede relacionar entonces con la fracción de fotones que logra sobrevivir una cierta n nu de tau, partido por n nu en tau igual 0, va a ser como e a la menos tau. Entonces sería la probabilidad de supervivencia, si quieren decir. Cuando tau va a infinito, pues acá tenemos fotones que inciden un medio, acá está el medio. Entonces, si voy muy profundo en el medio, al final ningún fotón va a sobrevivir y la probabilidad de absorción es 1. ¿Ok? Entonces, vemos acá en este argumento que este factor de acá es la probabilidad de absorción. Entonces, la profundidad óptica media típica que recorre un fotón, entonces llega este fotón en el medio y logra avanzar una cierta cantidad de metros en dirección lineal hasta que ocurre la absorción. Y ahí se acabó la vida del fotón. ¿Ok? Entonces, esto de acá es una cierta distancia L, y lo que queremos ver es cuál es esa distancia en promedio. Entonces, primero vamos a estimar la profundidad óptica promedio de recorrida. Y esto de acá, entonces, sería tau igual a L por alfa, o el coeficiente de absorción. ¿Ok? El tau alfa. Entonces, la profundidad óptica promedio va a ser la suma sobre toda la profundidad óptica que alcance ese fotón, multiplicado por tau y multiplicado por la probabilidad de que alcance esa distancia, o esa profundidad óptica. Entonces, eso es fácil de integrar, ¿ok? Y creo que lo podríamos hacer por partes. A ver cómo es. Sí, eso es igual a tau menos e a la menos tau de 0 a infinito, menos la integral de 0 a infinito de tau de e a la menos tau. Entonces este término de acá me da 0 y este de aquí me da 1. Hay menos acá también. Este de acá antes se me da 1. Ven ustedes entonces que la profundidad óptica promedio que alcanza a recorrer un fotón es 1. Entonces, eso es igual a la distancia típica que va a recorrer el fotón multiplicado por el coeficiente de absorción. Entonces eso nos permite introducir el libre camino medio del fotón, que es igual a 1 partido por alfa. Y eso es lo que tenemos acá en la ecuación 60. Ahí también recordando de que alfa es n por la sección, lo podemos relacionar entonces con la típica fórmula del libre camino medio. El libre camino medio entonces para el caso de um, es decir, el típico argumento que tenemos el choque de dos partículas, es decir, que dos partículas de gas, por ejemplo, alcanzan a viajar a una cierta distancia L, y entonces decimos que en este volumen, dado por el volumen en total acá,
sería la sección, el área extendida por cada partícula, multiplicado por el largo, y entonces, en ese volumen tiene que caber alrededor de una partícula Apache. Entonces, eso es el típico argumento que nos conduce al libre camino medio para el caso de teoría cinética de gases. Es lo mismo para el fotón, con este argumento de la profundidad óptica. Llegamos a la misma expresión. Entonces, cuando escribimos la ecuación de transfer usando eh, la, la profundidad óptica, entonces podemos, por ejemplo, introducir la profundidad óptica total. Y entonces la ecuación de transferencia, como les acabo de mostrar, la podemos expresar en función de tau. Y para el caso cuando hay un coeficiente de emisión, tenemos entonces la versión simple es esta. D nu a ds es menos alfa nu y nu más j nu. Entonces, de acá lo divido todo por alfa, voy a tener, lo divido por alfa nu, y acá también. Voy a tener entonces d nu a d tau nu igual a menos eh, i nu más la función fuente S nu. Entonces, esta función, S nu de acá, lo importante es que es igual a J nu partido por alfa nu. Entonces, claro, para el caso de procesos térmicos, por la ley de Kirchhoff, vimos que esto de acá era igual a B. Entonces, perdón. Entonces, claro, entonces aquí tenemos la función fuente y cuando eso era para el caso del proceso de con absorción solamente es igual a el J nu absorción, perdón, el J nu. Eso de acá es verdad cuando no consideramos scattering, la función fuente es igual a el J nu partido por alfa nu, pero con scattering la función fuente puede ser más complicada y viene de reemplazar el cociente de emisión de scattering y también el cociente de absorción de scattering con las expresiones que vimos hace un par de clases atrás. Um, entonces, se simplifica esas expresiones para el caso de una función isotrópica en que podemos sacar esas integrales y reemplazarlas con la intención específica media. Entonces, los invito a recuperar la ecuación 62 usando las expresiones para J y alfa. Es súper simple, pero eso les va a ayudar a amarrar un poco lo que estamos viendo ahora. Ok. Bueno, de repente no alcanzo a ver lo que la solución de la ecuación de transfer aún, pero entonces por eso mismo quizás podríamos ver esa función fuente ahora. Teníamos, sí, la función fuente, entonces S nu es J nu más J nu scattering partido por alfa absorción más alfa nu scattering. Entonces vamos de vuelta a la función fase. Acá lo tenemos, entonces acá, sí, J nu scattering es alfa nu scattering por la integral de omega prima de phi por I nu de K prima. Y si esto de acá entonces es una constante, esto de acá es 1 partido por 4pi, vemos que esto de aquí simplemente es la intensidad específica media. Y lo mismo para alfa. No, bueno, eso es lo único que había que reemplazar. El otro ya está, el alfa scattering, el otro término con alfa scattering ya está integrado.
Entonces, eso es lo que estaba mostrándole recién para la función fuente, este SNU, que es la ecuación de transfer, para un medio con scattering. Pues en resumen, la función fuente es la función de Planck cuando no hay scattering y para un proceso termal, por la ley de Kirchhoff, ¿sí? Y en general, cuando hay scattering, la función fuente hay que escribirla con esa integral, pero si la función fuente es homogénea, por ejemplo, eh, porque los granos de polvo no tienen dirección tan desordenados, por ejemplo, entonces llegaríamos a esta versión de la función fuente. Em, ok, entonces, con eso llegamos hasta acá hoy. Em, Debiera ser la última clase online que hago, porque me parece que la semana próxima no tengo restricción. Así que muchas gracias por asistir y lo subiré a YouTube pronto en la tarde. Chao, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Gracias, Eduardo.